buenas tardes, el lobito que habla. Bueno, acá estamos otra vez con la lectura, con el libro La ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. Ahora vamos por la religión en la asamblea, en el senado, en el tribunal, en el ejército. El triunfo. Ni un solo acto de la vida pública había en que no interviniesen los dioses. Como se vivía bajo el imperio de la idea de que eran a la vez excelentes protectores o crueles enemigos, el hombre jamás obraba sin estar seguro de que les fuesen favorables. El pueblo solo se reunía en asamblea los días en que la religión se lo permitía. Recordábase que la ciudad había sufrido algún desastre tal día. Era seguro, sin ninguna duda, que los dioses habían estado ausentes o irritados ese día. Lo mismo debió de ocurrir a tal época. En cada año, por razones ignoradas de los mortales, luego este día era por siempre nefasto. No se celebraban asambleas, no se juzgaba, la vida pública quedaba en suspenso. Antes de empezar en Roma la sesión, era preciso que los augures asegurasen que los dioses eran propicios. La asamblea comenzaba con una oración que el augur pronunciaba y que el cónsul repetía detrás. Lo mismo ocurría entre los atenienses. La asamblea comenzaba siempre con un acto religioso. Los sacerdotes ofrecían un sacrificio. Luego se trazaban un gran círculo vertiendo en tierra el agua lustral. Y en este sagrado círculo se reunían los ciudadanos antes de que cualquier orador tomase la palabra. Pronunciábase una oración ante el pueblo silencioso, se consultaba también los auspicios y si en el cielo se mostraba algún signo de carácter funesto, la asamblea se disolvía inmediatamente. La tribuna era lugar sagrado. El orador solo ascendía a ella con una corona en la cabeza y durante mucho tiempo el uso quiso que comenzase su discurso invocando a los dioses. El lugar donde se reunía el Senado de Roma era siempre un templo. Si se hubiese celebrado alguna sesión fuera del lugar sagrado, las decisiones adoptadas se hubiesen considerado nulas, pues los dioses no habían estado presentes. Antes de empezar la deliberación, el presidente ofrecía un sacrificio y pronunciaba una oración. En la sala había un altar donde cada senador derramaba una libación al entrar invocando a los dioses. El Senado de Atenas se parecía en este punto al de Roma. La sala también tenía un altar, un hogar. Consumábase un acto religioso al principio de cada sesión. Al entrar cada senador, se acercaba al altar y pronunciaba una oración. En Roma como en Atenas, solo se dictaba justicia los días que la religión indicaba como favorables. En Atenas, la sesión del tribunal se celebraba junto a un altar y empezaba con un sacrificio. En tiempo de Homero, los jueces se reunían en un círculo sagrado. Festo dice que en los rituales etruscos se encontraba indicada la manera como había de fundarse una ciudad, consagrarse un templo, distribuirse las curias y las tribus en asambleas.
ordenarse un ejército en batalla, y estas cosas estaban consignadas en los rituales porque todas tocaban a la religión. Esta era en la guerra tan poderosa, por lo menos, como en la paz. En las ciudades italianas había colegios de sacerdotes llamados feciales, que prescindían, como los heraldos, entre los griegos. Todas las ceremonias sagradas a que daban ocasión las relaciones internacionales. Un fecial cubierta la cabeza con un velo de lana, según los ritos, declaraba la guerra pronunciando una fórmula sacramental y tomando a los dioses de testigo. El cónsul, en traje sacerdotal, hacía al mismo tiempo un sacrificio y abría solemnemente el templo de la divinidad más antigua y venerada de Italia. El templo de Jano, antes de partir para alguna expedición, se reunía el ejército, el general recitaba oraciones y ofrecía un sacrificio. Exactamente igual ocurría en Atenas y en Esparta. El ejército en campaña presentaba la imagen de la ciudad. Su religión le seguía. Los griegos transportaban las estatuas de sus divinidades. Todo ejército griego o romano llevaba un hogar en el que alimentaba noche y día el fuego sagrado. Un ejército romano iba siempre acompañado de augures y pulares. Todo ejército griego llevaba un adivino. Contemplemos un ejército romano en el momento de prepararse para el combate. El cónsul pide una víctima y la hiere con el hacha. Cae. Sus entrañas deben indicar la voluntad de los dioses. Un arúspice las examina y, si los signos son favorables, el cónsul da la señal de batalla. Las disposiciones más hábiles, las circunstancias más dichosas, no sirven de nada si los dioses no permiten el combate. El fondo del arte militar entre los romanos consistía en no combatir, aunque otro fuese su deseo cuando los dioses se mostraban adversos. Por eso hacían cada día una especie de ciudadela de su campamento. Contemplemos ahora un ejército griego y tomemos como ejemplo la batalla de Platea. Los espartanos están formados en línea, cada uno en su puesto de combate. Todos ostentan una corona en la cabeza y los flautistas tañen himnos religiosos. El rey, un poco a retaguardia de las filas, sacrifica a las víctimas, pero las entrañas no ofrecen los signos favorables y es preciso recomenzar el sacrificio. 2, 3, 4 víctimas se inmolan sucesivamente. La caballería persa se aproxima durante ese tiempo, lanza sus flechas, mata gran número de espartanos. Estos permanecen inmóviles, el escudo depuesto a sus pies, sin hacer intento de defenderse contra los ataques enemigos. Esperan la señal de los dioses. En fin, las víctimas presentan señales favorables. Los espartanos levantan entonces sus escudos, empuñan la espada, combaten y resultan vencedores. Luego de cada victoria se ofrece un sacrificio. Tal es el origen del triunfo tan conocido entre los romanos y no menos usado entre los griegos. Esta costumbre era consecuencia de la opinión que atribuía la victoria a los dioses de la ciudad. Antes de la batalla, el ejército les había dirigido una oración análoga a la que se lee en Esquilo.
a vosotros, dioses, que habitáis y poseéis nuestro territorio, si nuestros ejércitos son dichosos y nuestra ciudad se salva, prometo regar vuestros altares con sangre de ovejas, inmolaros toros y depositar en vuestros santos templos los trofeos conquistados con la lanza. En virtud de estas promesas, el vencedor debía un sacrificio. El ejército reingresaba en la ciudad para satisfacerlo. Se dirigía al templo formando largas procesiones y cantando un himno sagrado. La ceremonia era casi igual en Roma. El ejército se dirigía en procesión al principal templo de la ciudad. Los sacerdotes marchaban a la cabeza del cortejo conduciendo a las víctimas. Llegado al templo, el general inmolaba las víctimas a los dioses y durante el camino los soldados llevaban todos una corona, como convenía en una ceremonia sagrada, y cantaban un himno como en Grecia. Un tiempo llegó en verdad que los soldados no tuvieron escrúpulos en sustituir el himno con canciones de cuartel o con burlas contra su general, pero al menos conservaron la costumbre de repetir de tiempo en tiempo el antiguo estribillo. Era el mismo estribillo sagrado que daba nombre a la ceremonia. Así, en tiempo de paz como en tiempo de guerra, la religión intervenía en todos los actos. En todas partes estaba presente, envolvía al hombre, el alma, el cuerpo, la vida privada, la vida pública, las comidas, las fiestas, las asambleas, los tribunales, los combates, todo estaba bajo el imperio de esta religión en la ciudad. Ella regulaba todas las acciones del hombre, disponía de todos los instantes de su vida, determinaba todos los hábitos. Ella gobernaba al ser humano con autoridad tan absoluta que nada quedaba fuera de su alcance. Sería poseer una idea muy falsa de la naturaleza humana, creer que esta religión de los antiguos era una impostura y, por decirlo así, una comedia. Pretende Montesquieu que los romanos solo se dieron un culto para embridar al pueblo. Jamás una religión tuvo semejante origen, y cada religión que ha pretendido sostenerse con esta razón de utilidad pública no se ha sostenido mucho tiempo. También dice Montesquieu que los romanos subordinaban la religión al Estado. Lo contrario es más cierto. Resulta imposible leer algunas páginas de Tito Livio sin que impresione la absoluta dependencia en que los hombres estaban con relación a sus dioses. Ni los romanos ni los griegos han conocido esos tristes conflictos que han sido tan comunes en otras sociedades, entre la Iglesia y el Estado. Pero esto consiste únicamente en que en Roma, como en Esparta y en Atenas, el Estado vivía dependiente de la religión. No se trata de un cuerpo sacerdotal que haya impuesto su dominación. El Estado antiguo no obedecía a un sacerdote, era a la religión misma a quien estaba sometido. Este Estado y esta religión estaban tan perfectamente compenetrados que no solo era imposible concebir la idea de un conflicto entre ambos, pero ni siquiera distinguir uno de otra. ¿Está? Bueno, y acá terminamos con la religión en la asamblea, en el senado, en el tribunal y en el ejército, el triunfo. Y después sigue los rituales y los anales. ¿Ah? Pero vamos a dejar acá, está, a ver si tengo, porque si yo no pongo
en el mismo momento que termino, no coloco el fin, fecha, todo, después pasa que me confundo la hoja, ¿está? O salteo alguna. Entonces, para no hacer lío, vamos a colocar acá el indicador, poner el fin, ¿está? Y ya después seguimos en el próximo video. Saben que yo siempre hago comentarios, ¿no? Hace poco una chica y un chico me hicieron una pregunta. Porque en pandemia uno de los padres falleció. Y entonces después quedó la mamá. Y como siempre, yo comento acá, no solamente en pandemia fue un horror de todo tipo, pero en crisis, yo siempre hablo del punto de vista de las crisis. Y en las crisis están esos que abusan. Yo siempre les explico, ser profesional no es sacarse un certificado de buena conducta, pero sí se te aclaran un montón de cosas y estás preparado para ayudar, para cooperar, para defender si sos abogado, y si no, así sucesivamente cada profesión. Pero que los hay, así como dicen las brujas, no existen, pero que las hay, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, en crisis. Pero el tema es que están los oportunistas, siempre aparecen, ¿está? Te pueden decir que vienen de la universidad no sé de dónde, que es el rey de Francia, que es el rey de Inglaterra, qué sé yo, pero, bueno, no sé, pero bueno, pero te pueden decir cualquier cosa para conquistarte, pero si vos escuchás que empiezan a subestimar a tu papá o a tu mamá, ahí empecé a abrir los ojos. Porque yo les digo, yo tuve un congreso en casa y siempre lo comento, pero tenía mis momentos de lucidez, ¿está? Donde yo decía, acá pasa algo, huelo algo, no puedo tener todos los demonios, ¿qué es lo que está pasando? Yo me tenía que sentar en el último banco de todo y resulta que después lo tuve que sacar del aprieto al pastor, o sea, había cosas que no coordinaban. Yo que siempre hablo del tema de la proporción. La proporción tiene que estar en todos los ámbitos de la vida. Cuando uno ve que algo está desproporcionado, agárrate, Catalina. Y más en crisis, ¿está? Entonces, cuando vos decís, no, esto no puede ser así, tan desproporcional, acá pasa algo, ¿no? Tenés un momento de lucidez, por más que te hayan hablado de, qué sé yo, de que estabas en el país de las maravillas, momento de lucidez tenés que tener cuando hay algo que es desproporcional, ¿no? Está desproporcional a la razón, desproporcional de una cosa comparada con la otra, o sea, ¿no? Entonces, eso es como en el derecho de la balancita, ¿vieron que siempre se ve el dibujo de la balancita? Porque la balancita es como buscar el equilibrio, como que encontraste el equilibrio, ¿no? El derecho es una emanación de la razón. Bueno, entonces hay que ajustarse a la razón, ¿no es cierto? Entonces, por más confundido que te tengan en un determinado momento, momentos de lucidez tenés que tener. Porque el sentido común, lo tenemos todos, ¿está? Entonces, eso es bueno, pensar en los refranes, pensar en cuando te notas confundido. Bueno, y estos chicos me empezaron a conversar en este aspecto. Y yo ya cuando empezaron a hablar ya me di cuenta, acá hay abuso. Porque los que son muy rápidos buscan, ¿no? O se aprovechan de la situación. O porque bien vienen del poder, o todo viene del poder. Todo lo malo del poder es como el sinónimo del diablo. Viene a matar, robar y destruir. Que dice lo contrario, miente. ¿Está? Entonces, yo hablo siempre del punto de vista de las crisis, ¿no? Y el poder no es hablar de un líder, sino del sistema de poder.
Bueno, entonces, mientras dice mis padres vivían, estuvieron un tiempo separados y bueno, pero mi papá antes de morir me dejó todo a mi nombre. Punto y coma ahí. Abrí los ojos. Si tu padre está casado, o puede estar separado, pero en común habían hecho un patrimonio, es de los dos. No puede uno de los cónyuges, si el otro no está insano, no puede actuar solo. Pero eso el abogado lo tiene que saber, ¿está? No, porque me hizo, no, ya es mío, porque yo regalé este patrimonio, regalé el otro patrimonio, y vos con qué te quedás? No, pero yo tengo lo que me regaló mi papá, y cuando me contó cómo se lo había regalado, digo, ¿cómo fue? Y sí, porque no, ya me hicieron todo a mí, mi papá me dejó todo a mí. ¿Tu mamá vive? Sí, tu mamá vive, mi mamá vive. Y cómo, ahí ahí ya está. Si no firman los dos y vive uno, entonces uno está insano. Y si no está insano, lo hicieron pasar por insano. No hay otra. No hay otra. ¿Y por qué es a tu nombre? Y si no, tenían todos los informes de dominio, todos bien. Todo bien. Pero me hicieron el boleto de compra y venta, fuimos, firmamos todo. ¿Qué le habrán hecho firmar? Quiero explicarles, un boleto de compra y venta, tener un boleto de compra y venta, el que lo tiene, ¿no? Porque acá en Florencio Varela, si yo un día les voy a mostrar, suelen hacer las comparaciones entre una titularidad y otra, y yo les voy a mostrar, algunos tenían boleto compra y venta, la mayoría no, o tienen una escritura del tatarabuelo, del primo, del sobrino, de qué sé yo qué, o sea, están todo en el aire, ¿tá? No hay escritura en Varela. Entonces, le digo, y bueno, pero vos sabés lo que es un boleto compra y venta, y esto quiero que escuchen los chicos, los chicos, los jóvenes. Y las personas grandes que no entienden, porque no tiene por qué gustarle el derecho, ni entender el derecho. Si te están preguntando, no, el boleto de compra y venta no sos dueño con un boleto de compra y venta. Eso es una promesa de venta. Recién sos dueño cuando tenés la escritura traslativa de dominio. ¿Está? No sos dueño. No sé qué le habrán hecho firmar. Ojo, cuidado chicos con eso. Por eso yo siempre aconsejo, vayan a profesionales, si se trata de inmuebles, vayan a los profesionales oriundos de la zona, que uno los conoce y tienen toda una trayectoria que no la van a manchar, menos en la zona, cuando se van a ver escrachados, o sea, no van a arriesgar toda su trayectoria laboral por una macana de esa naturaleza, ¿está? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque las crisis dan para cualquier cosa. Entonces, yo creo que aclararle con esto a los chicos. Y no sé qué les habrán hecho firmar, ¿está? O sea, tengan mucho cuidado con esto. Porque es lógico, si vos te casaste con una persona, sos cónyuge, tenés un bien patrimonial, ¿no? Bien objeto patrimonial. Entonces, tienen que firmar los dos. Y si está como bien de familia, tienen que firmar toda la familia. Tienen que estar de acuerdo. Yo no hablo de parientes, hablo de familia, o sea, de un matrimonio con sus hijos y qué sé yo. Tienen que firmar todos. Si no, no se puede hacer la venta. ¿Está? Entonces, en este caso, viejo, averigua que te hicieron firmar, porque y no sé que si le habrán sacado algún dinero. Tengan mucho cuidado en las crisis. En las crisis, o sea, siempre hay que tener cuidado. Pero no es solamente ir y a sacar informe de dominio, sí, está bien. No hay nadie antes, estoy yo. Bueno, está bien, te firmo el boleto compra y venta. Bueno, está bien, no sé qué le habrán hecho firmar o qué le habrán sacado. Hay que tener cuidado. Boleto compra y venta, no sos titular de una vivienda. Eso es una promesa de venta.
Recién cuando se hace la escritura traslativa de dominio, recién ahí sos propietario. ¿Está? Bueno, eso quería aclarar nada más. Cuídense muchos, chicos, y estudien. Si les gusta el derecho, estudien. Es muy lindo. ¿Eh? Pero tengan cuidado. Si es inmueble, yo siempre aconsejo, vayan a los profesionales oriundos de la zona. Si no tienen dinero para pagar al profesional, se van a un tribunal. ¿Está? En el tribunal hay profesionales gratuitos. ¿Está? ¿Por qué son gratuitos? Porque les paga el Estado. ¿Está? Bueno, por un futuro mejor, con optimismo y fe.